Vas a mirar al que tienes a tu lado y le vas a decir: levántate. No. ¿Cuántos tienen poder y autoridad, pues? ¿Cuántos han sentido hoy la manifestación de la gloria de Dios? ¿Y cuántos quieren más? Entonces mira al que tienes a tu lado y le vas a decir: levántate a resplandecer en la gloria de Dios. Dale aplauso a Jesucristo, amén. La palabra, vamos a ir a la palabra, a Romanos 8:8. Aquí no está. ¿Qué dice Romanos 8:8? El que escudriña la palabra de Dios, ¿qué dice? Antes de buscarlo. Romanos 8:8. Los que escuchan, los que meditan en la palabra de Dios. Romanos 8:8 dice: y los que viven, Romanos 8:8, y los que viven, ¿hay alguien que vive? Y los que viven según la carne. Ya tosieron por allá, eso es hermoso el rey. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? Pero me lo bajaron del todo, si Dios vea. Súbamelo un poquitico. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: si tú vives en la carne, no estás agradando a Dios. Amén. Hoy se va a romper todo lo carnal, todo lo natural, todo lo lógico que hay en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vas a entrar a vivir en lo sobrenatural de un Dios sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos lleva y nos enseña donde tú y yo fuimos llamados, escogidos, levantados, sanados, restaurados. ¿Qué más? Edificados, pero por aquí nomás uno. Tú y yo fuimos llamados, redimidos, levantados, edificados, restaurados. ¿Para qué? Para ser portadores de la gloria de Dios, para vivir en la gloria de Dios, para permanecer en la gloria de Dios. Y la palabra de Dios nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que tú y yo necesitamos renunciar ¿a qué? A nuestra carne. Comenzar a andar. ¿Andar en qué? En el Espíritu, por el Espíritu y con el Espíritu. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel y te ha traído hoy con un propósito. Y ese propósito es, ¿cómo es que dice el pastor? Huele a carne quemada. ¿Cómo es que es? Salchicha, huele ahí va a ser carne quemada, amén. Y es solamente ahí cuando tú y yo aprendemos a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, sentir el Espíritu, pasar por el Espíritu. Es ahí solamente donde tú y yo podemos vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Hay una diferencia, y ya lo hemos aprendido muchas veces. Hay una diferencia de lo que es la gloria de Dios a la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben quién es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos aprendido. La gloria de Dios es ¿qué? Ay, no. Buenas noches, pues vamos a empezar. La gloria de Dios es la presencia de Dios mismo, ¿cierto? Y la manifestación de la gloria de Dios son los milagros, las sanidades, las hazañas, todo lo que Dios hace en su presencia. Amén. La palabra en Éxodo 33:18 nos lleva, me la vas a poner, hijo, porfa. Donde en Éxodo 33:18 nos dice la palabra, donde Moisés decía y le dijo al Padre, le dijo a Dios. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y tú y yo podemos pensar, pero ¿cómo así que Moisés le está diciendo al Padre Jehová: te ruego que me muestres tu gloria? Si Moisés vio que Dios hacía milagros, hacía sanidades, hacía prodigios, y Moisés tenía una relación tú a tú con nuestro Padre. Amén. Y eso es lo que Moisés quería. Cuando Moisés estaba diciendo: te ruego me muestres tu gloria, era porque Moisés quería más de Dios. No se quería conformar a los milagros, a las sanidades y lo que había visto hasta ahí, sino que él quería mayor revelación de lo que Dios iba a seguir haciendo. Y yo pregunto, ¿cuántos Moisés hay aquí en esta noche? ¿Hay alguien que se vaya a levantar como Moisés en esta noche?
Vas a levantar tu mano y le vas a decir: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Vas a dejar tu mano levantada y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú te levantas y te preparas para vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Te preparas porque hoy Dios te va a dar más y más y más y más y más, y te va a revelar cada vez más de su gloria, de su poder, de su autoridad, de su soberanía, y te va a introducir en un nivel de su sobrenaturalidad en el nombre de Jesucristo. Amén. El hombre carnal, ¿hay algún carnal? Hoy no vinieron los carnales. El hombre carnal, el hombre, pero cuando digo hombre también es la mujer, para que no digan, vio, es usted, dígale, digan, no. El hombre carnal, el hombre y la mujer. El hombre carnal, el hombre lógico, el hombre natural, el hombre mundano, no conoce, no entra a lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque siempre le está buscando una lógica, como que un milagro. Y a ver, ¿cuál es la lógica? Dígame, ¿cuál es la lógica de un milagro? Un milagro no tiene lógica. Un hombre y una mujer que es carnal, que es natural, que es lógico, no va a entender por qué pasan milagros. Es más, no va a creer ni siquiera que hay milagros. El carnal, el lógico, solamente va a buscar la lógica y le va a buscar una razón al por qué pasan las cosas. Y la palabra de Dios nos va a llevar a qué, y nos lleva a qué, a que tú y yo no fuimos llamados a entender a Dios. Tú y yo fuimos llamados a obedecer a Dios. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Moisés, Abraham, Jeremías, Isaías, todos los que queramos mencionar, Josué, todos estos, ellos vivieron, cada uno en su momento vivieron lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que renunciar a su carnalidad, a su lógica, a su naturalidad, para entrar a la dimensión de lo sobrenatural de Dios. Si tú y yo tenemos un Padre que es sobrenatural, por ende tú y yo tenemos esa cobertura, tenemos ese manto, tenemos ese legado de ser sobrenaturales en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que cosas mayores a las que Jesús ha hecho, tú y yo somos las que podemos hacer. Si Jesús resucitaba muertos, tú tienes el poder y la autoridad, si lo crees, de resucitar muertos, de poner manos sobre los enfermos y que sean sanados. De ahí donde los muertos, claro está, si es una dirección clara y exacta de parte del Padre que te diga: ve, ora, ve, pone manos, ve y haz, porque yo te voy a respaldar. Pero tú y yo tenemos que creer en lo sobrenatural de Dios. Tenemos que renunciar a esa lógica, tenemos que renunciar a lo natural, tenemos que renunciar a lo carnal, tenemos que renunciar a lo mundano para poder entrar a vivir lo sobrenatural de Dios. Y por eso hoy, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que todo lo lógico, todo lo normal, todo lo natural se va de ti, de tu casa, de tu vida y de cada una de tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que hoy entras a una dimensión de gloria, a una dimensión de poder, a una dimensión sobrenatural, donde comienzas a ver que lo que ha sido imposible hasta ahora comienza a ser posible a partir de ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Donde los enfermos se sanan, donde los muertos resucitan, donde hay pobreza y miseria, comienza a haber abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente vas a ver la gloria de Dios, ni vas a vivir la gloria de Dios, sino que vas a permanecer en la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado: fuiste llamado para permanecer en la gloria de Dios. Amén. Estamos aquí, iglesia. La palabra de Dios nos lleva y nos muestra que Dios puede hacer milagros. Dios se mueve como quiere y con quien quiere. Cualquiera puede recibir un milagro de parte de Dios. Afuera, el que está en el mundo puede recibir un milagro y puede recibir una sanidad de parte de Dios. Pero no todo mundo, haga así conmigo, no todos van a recibir la revelación del Espíritu Santo de Dios. Cualquiera puede recibir un milagro, porque Dios, la misma palabra de Dios dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. El poder es de Él. Él verá cómo lo maneja, Él verá qué hace, Él verá a quien sana, a quien restaura, a quien bendice. Y Él se glorifica donde se quiere glorificar.
y cualquiera puede recibir un milagro. Y yo sé que hemos visto tú y yo, cuando personas de afuera del mundo, gente que no quiere nada con Dios, y recibe milagros y recibe sanidades. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? ¿Cierto? Pero no todo mundo puede tener acceso ¿a qué? A esa revelación y a esa manifestación de la gloria de Dios, a tener intimidad con Dios. Y tanto es así que la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 3 dice, y aquí vamos a empezar ya como a tambalear. La palabra dice, porque aún, ay, yo quiero que la leamos juntos. ¿Qué dice ahí? Porque Dios, esta palabra ¿para quién es? Dile que está a tu lado, para ti es este mensaje. Y el Padre te está diciendo, porque aún sois carnales. Aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿hay algún celoso? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y no andáis como hombres? ¿Son carnales o no somos carnales? Y esas son las características de los hombres y mujeres que andan en lo normal, en lo lógico, en lo común, y que andan conforme ¿a qué? A su carne y no conforme al Espíritu. Y tú y yo somos llamados a andar conforme al Espíritu. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos y vamos a encontrar una cantidad de hombres y mujeres de Dios que vieron lo sobrenatural de Dios, donde pudieron ver, experimentar, vivir milagros, sanidades, señales, prodigios, donde fueron utilizados por Dios para llevar libertad, romper cadenas y romper ataduras. Pero cada uno de ellos, para poder ser utilizados por Dios, para ser ese instrumento, para ser ese canal en las manos de Dios, tuvo que dejar de vivir en la carne y comenzar a vivir en el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿tú en qué estás hoy? Esta palabra literal, exacta como está, ¿va para ti? ¿O estás en ese proceso donde has ido dejando lo carnal, lo mundano, lo lógico, lo natural, para entrar a lo sobrenatural de Dios? ¿Sabes algo, hijos? La mayor oposición a que la manifestación de la gloria de Dios sea revelada, sea manifestada y permanezca en nosotros, no es el diablo, no es Satanás, no es la idolatría. La mayor oposición somos tú y yo, porque nos cuesta renunciar a la carne, porque no queremos renunciar a lo lógico, porque no queremos renunciar a lo mundano, porque no queremos renunciar. ¿A qué más no queremos renunciar? ¿A qué no quieres renunciar? ¿Qué es lo que hay en ti que no quieres renunciar, que no puedes permanecer en esa manifestación de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hay? La mayor oposición somos cada uno de nosotros, porque andamos en la carne y no andamos en el Espíritu. Y me voy a tomar el tiempo y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, y me voy a tomar el tiempo y lo voy a leer rápidamente, pero quiero leerlo. Gálatas 5, capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Y yo sé que aquí hay muchas características de las cuales hay en ti y en mí, por lo cual no podemos muchas veces ni ver la gloria de Dios, ni sentir la gloria de Dios, ni permanecer en la gloria de Dios. Y muchas veces decimos: yo soy muy espiritual, a mí Dios me usa, yo soy un instrumento en las manos de Dios. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5 versículo 16, y dice: digo pues, andad en el Espíritu. Es una orden y una instrucción de parte de Dios. Y nos dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. O eres carnal o eres espiritual. Pero eso como que es más, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Al tibio qué?
Entonces dile al que está a tu lado: tibio, frío o caliente, porque tibio no. Tibio no puede ser. Al tibio la palabra de Dios dice: lo vomitaré de mi boca. Entonces se imaginan la boca del Padre como es de grande. Se imaginan salir. Es más, acuerden cuando hemos hablado acerca de Jonás. Cuando Jonás fue metido a la boca del pez, cuando fue vomitado, cómo salió. Y eso es lo que tú y yo queremos. Pero tibios no lo podemos ser, o frío o caliente. Pero ya el que vino a los pies de Cristo, piénselo si se puede devolver. Porque la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer ¿en dónde? En manos de un Dios vivo. Sigamos aquí. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el deseo del espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mejor dicho, o carnal o espiritual. Responda. ¿Carnal o espiritual? A ver. Ay, vamos a ver si sí. Ay, los que son espiritual. Vamos a ver. ¿Cuántos son espirituales? Todos. Los carnales, hoy no vino ningún carnal, pastor. Hoy no vino ningún carnal, ningún lógico, ningún natural, ningún mundano. No, todos los espirituales están. Todos los espirituales. Y dice: ¿cuántos son espirituales? Y dice: porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, 19, vamos a ver si eres tan espiritual como estás diciendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es el adúltero? Pastor, ¿sabe qué tenemos que hacer? Un servicio donde expliquemos uno a uno, porque es que por ahí hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hay muchos que dicen: ay, yo no sé qué es adúltero, y está haciendo adúltero, pero como yo no sé, puedo seguirlo haciendo. No, eso ya no. Es más, la misma palabra de Dios dice: no os engañéis a vosotros mismos. De Dios nadie se burla. Para el otro domingo, hágale, pastor. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Alguien no sabe qué es adulterio? Ay, no, pues sí. Fornicación. Tampoco saben qué es fornicación. Inmundicia, lascivia. ¿Me vas a seguir? Sebas, sígueme. Idolatría. Es que idolatría, yo creo que idolatría no es sino cuando idolatro yesos, no, cuando te idolatras a ti mismo. Hechicería, enemistades, pleitos, celos. Vamos a leer juntos, sí. Vamos a volver a leer juntos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sígueme, hijo. Envidias. Yo te tengo envidia, pero de la buena. Envidia es envidia. Ayer creo que estaban entrevistando a un futbolista, creo que fue, ¿a quién fue? Que envidia de la buena. Yo le decía: este no anda en el espíritu, es un carnal. Y dice: envidias, homicidios. El que dice: yo nunca he matado a nadie. Tú sabes que eres un homicida espiritual, verbal. Es más, muchas veces decimos que son sicarios verbales. ¿Tú sabes qué es un sicario verbal? Cuando atacas y destruyes con palabras a la otra persona. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué es amonesto? Te está exhortando, te está reprendiendo. Como ya os he dicho antes, que aquí sí me van a ayudar, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No, dile que está a tu lado, no heredarán el reino de Dios. Sigue, hijo. Mas el fruto del Espíritu. Yo pregunto, todos son espirituales, y todos los espirituales que están, ¿alguno tenía al menos alguna de esas? No, cierto, no, porque todos eran espirituales, no.
Aquí viene ya la característica de todos los que estamos. Más el fruto del Espíritu es amor. Ay, todo es amor. Gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Ay, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ay, ¿cómo es que dicen por ahí? Manso pero no menso. Ay, ay, ay. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿hay alguien aquí de Cristo? ¿Hay alguno aquí de Cristo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿hay alguien que viva por el Espíritu? ¿Seguro? Anda también en el Espíritu. Deje de ser carnal. Anda también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dale gloria al Señor, amén. Dale un aplauso a Jesucristo, amén. Y Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero todos son espirituales. Aquí no hay ningún carnal. Todos son espirituales. El que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Hijos, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es, ¿qué dice? Tercera de Juan 1:2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Tercera de Juan 1:2, ¿cuál es? Amado, búscamela, hijo. Amado, tú eres el amado de Dios, y el Padre te está diciendo: si tú dejas de andar en la carne y comienzas a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu y a comer por el Espíritu, dejas de vivir en la carnalidad y todo. Amado, yo deseo, el deseo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú eres el amado de Dios, y el plan de Dios es bendecirte, sanarte, multiplicarte, glorificarse en ti, romper cadenas, romper ataduras, traer provisión, traer sanidad, engrandecerte, llenarte de poder, llenarte de autoridad, darte unción, llevarte a vivir en la gloria de Dios. Ese es el plan de Dios, pero tienes que renunciar a la carne. Comienza a vivir en el Espíritu. Comienza a vivir por Dios, en Dios y para Dios. Ahí está la clave, hijos. Muchas veces nos creemos ser muy espirituales. Muchas veces nos creemos que somos ese instrumento en las manos de Dios, pero todavía hay mucha carnalidad en cada uno de nosotros. Tú te puedes imaginar un adorador que esté no adorando, porque un adorador en la carne no adora, sino que canta. Tú te imaginas el ministerio de la alabanza haciendo alabanza en la carne. Tú te imaginas a un predicador predicando en la carne. Va a descender la gloria de Dios. No desciende la gloria de Dios. Tú vas a ir a orar en la carne por un enfermo, y ese enfermo, más que traer sanidad, más que recibir sanidad, va a recibir maldición, va a recibir más enfermedad y hasta puede morir. No satisfagamos más los deseos de la carne. Es por eso que tú y yo tenemos que aprender a vivir por el Espíritu, en el Espíritu y con el Espíritu. Ahí está la clave. Por el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu. La gloria de Dios, que es la presencia de Dios, solamente se va a manifestar y se va a revelar a los espirituales. Es más, hijo, tú puedes ver y podemos ver dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que desciende la gloria de Dios, donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay ese manifestar de la gloria de Dios, y muchos son tomados, son tocados, son transformados, y el que está en la carne está por allá mirando qué le pasó a este, qué le pasó al otro, mirando el reloj, comiendo chicle y totalmente aparte de lo que es la manifestación de la gloria de Dios.
Y aún así sigue diciendo que está en el Espíritu. Y muchos podrán decir, es que Dios hace acepción de personas, porque a este sí lo toma, y porque a este sí lo toca, y porque a este sí lo transforma, y porque a este otro también, que no falta a los servicios, pero porque no recibe la manifestación de la gloria de Dios. Y es porque muchos, la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El hecho de que tú y yo nos sentemos en esa silla y estemos ahí sentados en este mismo lugar no quiere decir que todos estén en el Espíritu. Hay muchos aún aquí, de allá hasta aquí. Hay muchos que están ahí sentados, pero están en la carne. Cuando se acabará el servicio, miren la hora que ya tengo hambre, mañana tengo que madrugar. Y el que realmente está en el Espíritu está demandando de esa manifestación de la gloria de Dios para recibir sanidad, para recibir bendición, para recibir esa provisión, para recibir esa manifestación y permanecer en la manifestación de la gloria de Dios. Hay una gran diferencia en lo que es ver la gloria de Dios, vivir la gloria de Dios y permanecer en la gloria de Dios. Ahora mirábamos, la gloria de Dios es una y la manifestación de la gloria de Dios es otra. ¿Estamos? Ahora la diferencia está en eso. Puedo ver la gloria de Dios, puedo ver la gloria de Dios sobre otro, puedo ver los milagros de Dios sobre otros, puedo ver Dios cómo se glorifica en otros. Puedo vivir por un momento la manifestación de la gloria de Dios, donde recibí el milagro, donde recibí la provisión, donde recibí la sanidad y corté mi relación con Dios. Pero la diferencia está también en permanecer en esa manifestación de la gloria de Dios, en permanecer constantemente donde hay milagros, donde recibo sanidad, donde recibo provisión, donde recibo la gloria, donde permanezco en esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí la diferencia, hijos. Muchos pueden ser tomados, muchos pueden ser tocados, pero muy pocos son realmente transformados, porque se dejan transformar por el Espíritu Santo de Dios. Muchos, y dentro de las iglesias pueden haber muchos llenando iglesias y llenando esos lugares, pero no todos realmente reciben la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para tener una manifestación, para vivir en la manifestación de la gloria de Dios, para que Dios manifestara su gloria sobre Abraham, Moisés y todos los que podemos ver en la Biblia, tenían que tener una relación con Él. Tenía que tener un conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Y para tener un conocimiento del Espíritu Santo de Dios, tengo que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que conozco a la hija que apenas vino hoy, si apenas la estoy viendo por primera vez y no sé ni cómo se llama, ni dónde vive, no sé nada. No puedo ir a decir yo tengo una relación con ella. Y muchos quieren tener esa manifestación y vivir en esa manifestación de la gloria de Dios, pero sin tener una relación con el Espíritu Santo. Para que tú conozcas qué le gusta al Espíritu Santo y qué no le gusta al Espíritu Santo de Dios, tienes que pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que leer su palabra, tienes que meditar en su palabra, tienes que tener una relación y una comunión directa con Él. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. Cuando tú vas a conocer a alguien o apenas estás conociendo a alguien, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Lo primero, como mínimo, que haces, le pides el número celular. Comienzas a tener una conversación, comienzan a salir, comienzan a tener más intimidad, a comentarse más cosas. Eso es lo que el Padre quiere contigo. Él no quiere venir solamente a tocarte, que tú seas tocado, que tú llores, que tú caigas y salgas de este lugar igual a como entraste. Él quiere tocarte, quiere transformarte y quiere que la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios permanezca en ti. Porque no va a haber manifestación de la gloria de Dios si Dios no está contigo. No va a haber manifestación de la gloria de Dios. No va a haber, escúchame, no va a haber manifestación de la gloria de Dios si la gloria de Dios, que es Dios mismo, no está en ti. Si Dios no está en ti y no está en mí, no se va a manifestar. Y para que se manifieste tiene que haber una relación y tiene que haber una comunión con Él. ¿Cuál es tu relación con Él?
¿Qué relación tienes tú con el Espíritu Santo de Dios? Él nos ha llamado a nosotros para que seamos sus hijos, y nosotros lo hemos desechado. Tú y yo no podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios si no lo tenemos a Él. Podemos ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es como el que dice: yo tengo una casa, pero la tengo vacía. Está a nombre mío, pero está vacía. No tengo nada allá y tampoco vivo allá. Tiene una casa, pero no tiene nada en la casa. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y por más templo y morada del Espíritu Santo de Dios que seamos, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú y yo no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, te pregunto, es que a ti no te guía el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿quién te está guiando? ¿Quién te guía? ¿Quién te direcciona? ¿Quién te está encaminando? Tú y yo fuimos llamados para andar, permanecer en el Espíritu, doblegar la carne, renunciar al pecado, renunciar a la lógica y comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Hijos, ¿cuánto tiempo llevas tú buscando de la presencia del Señor? Porque unas veces lo puedes sentir y porque otras veces no. Dile al que está a tu lado: hoy entras a la dimensión de lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren entrar a esa dimensión de lo sobrenatural de Dios? Todo hombre y mujer dentro de la Biblia que entró, que vivió en la manifestación de la gloria de Dios, cada uno de ellos tuvieron que ser procesados. O sea que para que tú y yo entremos a vivir en esa manifestación de la gloria de Dios, vamos a ser procesados. ¿Y sabes por qué vamos a ser procesados? No porque Dios quiere que tú y yo suframos, no porque Dios quiere que tú y yo estemos llorando y nos sintamos mal. El proceso es necesario porque nos lleva ¿a qué? A depender de Dios. El proceso es necesario porque nos lleva ¿a qué? A tener una relación con Dios. Todo ese proceso es necesario para la vida de cada uno de nosotros, porque en medio del proceso es donde realmente vamos a morir a lo natural, a lo carnal, a lo lógico, a lo humano y a todo lo que hay en cada uno de nosotros, y comenzar a vivir exactamente en lo espiritual, que es lo que el Padre nos está llamando. Ese proceso es necesario. Si tú quieres vivir en la manifestación de la gloria de Dios, prepárate para los procesos. Pero en esos procesos Dios va a estar contigo. Él te va a acompañar, Él te va a guiar. Su palabra dice que su mano no se ha cortado para seguirte bendiciendo. El proceso es necesario, el desierto es necesario, el día malo es necesario, porque nos lleva a poner nuestros ojos, nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, siendo Él el autor y consumador de la fe. Yo no sé cuál sea el proceso por el cual tú hayas pasado, pero yo sí te puedo asegurar que si tú pasaste el proceso de la mano de Dios, te puedes dar cuenta que de ese proceso aprendiste, has crecido y has madurado y has alcanzado la victoria en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cada proceso, si nos aferramos a Dios, vamos a tener la victoria. Él está ahí con nosotros, Él no te deja solo. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si no hay santidad en nosotros, no vamos a poder ver la gloria de Dios, ni vamos a poder vivir en la manifestación, ni a permanecer en la manifestación de la gloria de Dios. Y tú y yo vivimos es por fe y no por vista. Tenemos que levantarnos a creer. Cada uno de estos hombres, como te decía ahora, Moisés, Abraham, Josué, y busca que tú quieras, tuvieron que pasar por procesos, por pruebas, por situaciones. Es más, hay una palabra que dice en Juan 11, donde dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí está la fe y la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios?
tienes que levantarte a creer, a morir a la carne, a renunciar a lo lógico. Vas a decir conmigo: muero a la carne y vivo en el Espíritu. Amén. Dios es bueno. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, Dios está buscando hombres y mujeres de Dios que si Él le dice corre, tú corras, por ilógico de que parezca. Él está buscando hombres y mujeres que si Él te dice brinca, tú te pongas a brincar, por más ilógico, por más irracional que te parezca. Dios está buscando hombres y mujeres que tomen la decisión de creerle a Él por encima de las circunstancias, por encima del diagnóstico médico, por encima de lo que dice el médico, por encima del abogado, por encima del sistema, por encima de lo que haya en el mundo entero. Él está buscando hombres y mujeres que tú te levantes a decir: yo creo en su palabra y me levanto a vivir en el Espíritu y a renunciar a la carne para poder permanecer en la manifestación de la gloria de Dios. Es muy complejo, hijos. Si la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, y Él nos ayuda, Él nos fortalece y Él nos prepara para soportar cada situación, para poder obedecerle, para poder vivir en Él. Cuando el hombre te dice a ti, cuando la lógica te dice a ti, tú no puedes, el Padre te dice: tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Solo es que tú le creas. ¿Sabes por qué no avanzamos? Porque no le creemos a Dios. Porque a todo le buscamos lógica. Es que Él me dijo que es mi pastor, que es mi proveedor y que nada me faltará. Pero ¿cómo lo va a hacer? A mí qué me importa cómo lo va a hacer. Si Él te dice: por mi llaga eres sanado, a mí no me importa buscarle lógica, como que por la llaga de Jesús yo soy sanado. A mí que me interesa recibir sanidad, exaltarlo, glorificarlo y vivir para Él. Ya. Tú y yo nos complicamos la vida. Tú y yo nos complicamos. ¿Y Él cómo lo va a hacer? ¿Y será que sí lo hace? Dígame, ¿qué hay imposible para Dios? Hijos, y somos tan conchudos que aún en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la situación, Él se glorifica y manifiesta su gloria en nosotros. Y tenemos la victoria en esa situación y seguimos dudando de Él y de que lo siga haciendo a favor de nosotros. Seguimos buscando razones lógicas, humanas y carnales. Y seguimos, hijos, nosotros somos tan malagradecidos, hijos, que vemos la gloria de Dios, vemos los milagros de Dios, vemos el respaldo de Dios, siendo carnales, y vemos ese respaldo del Padre y seguimos siendo carnales. Y Él nos está diciendo que la carne y el espíritu van en contra. ¿Qué estamos esperando, hijos? Para el Padre nada es imposible. Tenemos que romper con lo natural, con lo carnal, con lo lógico, con lo mundano que hay en cada uno de nosotros. Pregúntate, hijos, con mi actitud, con mis pensamientos, con mis palabras, ¿será que realmente hay alguna diferencia con alguien del mundo? Realmente lo hay. Si soy igual de carnal, de lógico, de natural a los que están afuera en el mundo. En mí hay celos, pleitos, contiendas, iras, vanagloria, duda, falta de fe. Ando en la carne. ¿Realmente cuál es el testimonio que estoy dando? Yo creo en el poder de Dios, creo en lo sobrenatural de Dios, y sé que si Dios lo dijo, si Dios lo habló, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero Él te está pidiendo a ti
que te levantes en el Espíritu a creerle a Él. ¿A dónde te ha llevado tu carne? ¿Y sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo? El proceso por el que pasaste no lo valoraste. Sigues en tu carnalidad, sigues en tu lógica, sigues en tus deseos carnales. Volverá otro proceso y volverá más grande y más complejo del que tenías y del cual pudiste ver la gloria de Dios. No sé cuál sea tu situación, pero cuando el Padre nos va a llevar a aprender algo, hasta que no lo aprendamos, no nos saca de ese proceso y de ese desierto. Puede que en ese desierto y en ese proceso hayas visto la gloria de Dios, y Él tuvo misericordia y te respaldó y te sacó de esa situación. Pero si tú no le crees, va a venir otro proceso, otro desierto, otra situación, hasta que tú puedas entender que tu bendición, que tu socorro y que tu sustento viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Vas a cerrar tus ojos. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? De pronto te haces esa pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y si antes no te la habías hecho, hasta la hora. ¿Qué quiere Dios de mí ahora? Vas a cerrar tus ojos. Y lo que Dios quiere de ti es que tú andes en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu. Dios es real. Dios quiere llevarte a una sensibilidad de que tú puedas percibir que cualquier cosa puede pasar contigo en cualquier momento, cualquier milagro, y que puedas tener la victoria en Cristo Jesús. Tú por años, y hay muchos que por años y por mucho tiempo han tratado de que la vida de cada uno de ustedes sea diferente. Y por más que han luchado, por más que han intentado cambiar su vida sigue igual. Muchos les falta la paz, les falta el gozo. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, Él te ama y Él quiere cambiar tu vida. Él ha venido para sanarte, para restaurarte, para bendecirte, para libertarte. Él ha venido para traer paz, para traer gozo. Yo quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús a que te acerques a Dios. Abre tu corazón a Jesús y permite que el Espíritu Santo de Dios hable a ti ahora. Dios quiere que tú salgas de este lugar siendo espiritual, donde renuncias a la lógica, a lo natural, a lo carnal, y comienzas a vivir en lo sobrenatural de Dios. Él quiere que tú comiences a vivir con el Espíritu,
por el Espíritu y en el Espíritu. Con tus ojos cerrados quiero que medites en esta palabra. Y su palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo me puedo quedar toda la noche hablando acerca de las obras de la carne, pero tú ya las conoces. Tú ya sabes en qué le estás fallando a Dios. Y su palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el llamado que te hace hoy el Señor es: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy se van a romper cadenas. Hoy hay una nueva oportunidad de parte de Dios para ti. Hoy entras a vivir en la manifestación de la gloria de Dios, con el Espíritu, por el Espíritu y en el Espíritu. Su palabra dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que tú eres un hijo de Dios. En ti hay un gran propósito de parte de Dios. En ti hay un gran llamado de parte de Dios. Renuncia a la carne, a lo lógico, a lo natural, a lo mundano, y comienza a caminar en el Espíritu, por el Espíritu y con el Espíritu. Vas a levantar tus manos y le vas a dar gracias a Dios por esta oportunidad que te da en esta noche, donde hoy puedes renunciar a ese pecado, donde hoy puedes renunciar a esa carnalidad y a todo lo que te ha sacado del propósito de Dios, y comienzas a permitir que sea el Espíritu Santo de Dios quien se entrone en ti.